Hola, muy buenas tardes. Hoy es martes 28 de enero de 2014 y vamos a comenzar la clase correspondiente a la asignatura, será la tercera sesión de la asignatura del ámbito social de nivel 2. Como digo, esta es la tercera sesión. Según la programación tenemos que tratar el tema 3, que se corresponde con actividades y sectores productivos de España. Ayer tuvo lugar la clase del tema 2 porque, bueno, por ciertos problemas no pudimos grabarla la semana pasada. Tema 2, actividades y sectores productivos en general, ¿no? Hoy vamos a hablar de estas actividades y de estos sectores productivos, pero concretamente de España. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a comenzar con ello. Y vamos, en primer lugar, hablaremos del sector primario en España, cómo son las actividades y los espacios agrarios en España. España es el segundo país de la Unión Europea en superficie agraria. ¿Qué quiere decir esto? Que es el segundo país de la Unión Europea con mayor terreno para la agricultura y la ganadería. El primero es Francia. El valor de la producción agraria española es inferior, sin embargo, a la de Francia, Italia, Alemania y Reino Unido. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de tener mucho terreno agrícola, el rendimiento es bajo. No es tan alto, o por lo menos no es tan alto como en otros países. Las actividades del sector primario, como ocurre en todos los países desarrollados, son las que menos población activa ocupan y por tanto también las que menos aportan al PIB, ¿de acuerdo? Consecuencia de esto es la baja renta per cápita de los agricultores en comparación a otros, digamos, colegas de trabajo de la Unión Europea. La agricultura fue hasta la década de 1960 el soporte principal de la economía española, pero actualmente emplea solo alrededor del 5% de la población activa. Como veis, muy poquita población activa. ¿Qué significa? Que de cada 100 personas que están trabajando, 5 se dedican al sector, a la agricultura o a la ganadería. ¿De acuerdo? Bueno, en la página 63 tenéis una tabla con la evolución desde principios de todo el siglo XX, desde 1901 hasta 1995, cómo ha ido variando el porcentaje de aportación al Producto Interior Bruto, al PIB, y el tanto por ciento de empleo, desde un 46,4% de aportación al PIB, con un 66,7% de población que se dedicaba al sector primario al inicio del siglo XX, hasta un 3,5% del PIB y una población de casi el 10% en 1995, a finales del siglo XX. Factores socioeconómicos que influyen en esta situación del sector agrario en España. Un problema grave es el envejecimiento de la población activa agraria. ¿Qué ocurre? Que no hay relevo generacional. La gran parte de los agricultores o ganaderos son gente mayor y no hay previsión de que gente joven vaya a adoptar estos trabajos. Aunque bueno, ahora con esto de la crisis, pues todas estas cosas también están variando y ahora se está produciendo el éxodo urbano. Hace años, alrededor de los años 60, se produjo el éxodo rural, que es la migración de los pueblos a las ciudades, porque había mayor oferta de trabajo en las ciudades. Ahora, con la situación de crisis y de paro que tenemos, pues está ocurriendo casi lo contrario, ¿no? No hay trabajo en las ciudades y hay gente que se ve obligada a retornar a los pueblos para trabajar, para dedicarse al sector primario, a la agricultura o a la ganadería. Sin embargo, la productividad del campo español es cada vez más elevada, gracias al aumento de la mecanización y a la introducción de nuevos cultivos que son siempre fácilmente mecanizables, es decir, que fácilmente se puede emplear máquinas para cultivar. Bien, el 50% de los trabajadores del campo son propietarios de la tierra que cultivan y el 30% arrendatarios y asalariados.
Bueno, luego ahí habla un poco de latifundio, la mediana propiedad y la pequeña propiedad, le echéis un vistacillo. Mejoras en la agricultura que se han dado en los últimos años. Un gran incremento en el uso de la máquina agrícola. Lo mismo ha ocurrido con el empleo de abonos y fertilizantes. Todo esto es gracias al desarrollo de la industria, ¿de acuerdo? Se crean máquinas, se crean, gracias a la industria también, nuevos abonos, fertilizantes y pueden aplicarse a la agricultura para que sea más productiva. También para la ganadería, ¿de acuerdo? Porque también se producen piensos más nutritivos o más económicos y por tanto pues la eficacia, la productividad final va a ser mayor. También nuevos cultivos, nuevas técnicas y nuevos recursos tecnológicos. Un hecho importante fue la integración en 1986 de España a la Unión Europea. Supuso un desafío para la agricultura española. Sin embargo, la política agraria común, conocido con las siglas PAC, propone una producción agrícola competitiva con áreas extracomunitarias y trata de eliminar excedentes. ¿Qué pasaba? ¿Qué es esto de los excedentes? Pues cuando se produce más de lo que se puede consumir o de lo que se va a vender. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final se tienen que abaratar los precios y no resulta productivo el haber los cultivos, ¿de acuerdo? Entonces se pretendió acabar con estos excedentes. Para ello, pues se subvencionó a aquellos agricultores que dejaban tierras en barbecho o sin cultivar, etc. Todo esto es gracias, todas estas subvenciones son posibles gracias al dinero que se obtiene del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola. Sería las siglas FEOGA. Aprovechamientos agrarios. Bien, los más importantes son los cereales. Los principales cereales que se cultivan en España son el trigo y la cebada, maíz y arroz. También otros cultivos muy importantes y muy característicos del área de España y de aquellos países mediterráneos en general son el olivar y la vid. También leguminosas, que como sabéis están muy instauradas en nuestra dieta. Leguminosas me refiero, son las legumbres, lentejas, judías, garbanzos. También las hortalizas y la patata, los árboles frutales, los cultivos forrajeros, que son aquellos que producen comida para el ganado, ya sea la alfalfa, el maíz forrajero, la avena, y cultivos industriales. Destacan el girasol. Cultivos industriales se refiere a que normalmente estos cultivos luego no se venden directamente, sino que se utilizan para la industria alimentaria. Destaca el girasol, la remolacha azucarera, tabaco, el cáñamo, la soja, etc. Vamos con los aprovechamientos ganaderos. En la actualidad representa el 40% de las rentas del sector primario. Las más importantes especies que se cultivan, que se crían, son el ganado ovino, las ovejas, el ganado caprino, las cabras, el bovino, ovejas, tanto para la producción de leche como para la producción de carne, y ganado porcino, los cerdos. Dentro del sector primario también cabe hablar de los aprovechamientos forestales, ¿vale? Representan el 2% de las rentas del sector primario. Son el monte maderable, que ocupa casi la mitad de la masa arbórea, el pino, abeto, alcornoque y roble. El monte abierto, encina, alcornoque y roble, que ocupa la cuarta parte y está asociado al pastoreo. Y el monte leñoso, jaras, tojos, lentiscos y brezos. Cubren la cuarta parte y se utiliza para el pastoreo y la obtención de carbón. Desarrollo rural. Durante los años 60 y 70 asistimos a la industrialización de la economía española y a la urbanización de su población, es lo que venía diciendo antes, el éxodo rural. España ha dejado de ser un país agrario y ha sido un espacio y se ha convertido en apenas 25 años, pasó a ser un país principalmente urbano, con una industria y un sector terciario muy desarrollado. Para ello, todo esto ha sido posible gracias a la combinación de tres factores fundamentales. La mecanización de las labores agrícolas, que quiere decir que es
Si utilizo máquinas para hacer lo que antes hacían las personas, voy a necesitar menos personas para el trabajo agrícola. Utilización generalizada de fertilizantes químicos y expansión de las tierras de regadío. Esta combinación ha producido también grandes transformaciones paisajísticas. Bien, dentro de este sector primario, en el ámbito rural se ha desarrollado una actividad relacionada con el sector, una actividad del sector terciario, sería el turismo, ¿no? Ahora está muy en boga el turismo rural, con esas casas rurales en las que se va a relajarse, a practicar deportes de montaña, montar a caballo, senderismo, pasear simplemente, disfrutar del paisaje, del relax, de la gastronomía. Entonces, bueno, pues saber que se ha intentado modernizar estas actividades rurales, ¿no? Los pueblos pues han intentado un poco sobrevivir a los nuevos tiempos, pues adaptándose, ¿no? Con este turismo rural. Sector pesquero. Bueno, pues, ¿qué tenemos que saber del sector pesquero? Pues que el problema de la sobreexplotación de los caladeros, que ha obligado a tomar diversas medidas, como ejercer un control sobre las licencias, regular las artes de pesca, las redes y las tallas mínimas de los peces, así como los periodos de veda, es decir, aquellos periodos en los que se está reproduciendo los peces y no se debe pescar, está prohibido. Regiones pesqueras que tenemos en España, la región cantábrica, desde la frontera francesa al oeste al río Eo en Lugo, al este, la región noroeste, que es la región pesquera más importante. En pesca de altura, fijaros, supone más de la mitad del total nacional y además posee la casi totalidad de los parques y viveros marinos. Son las piscifactorías, ¿no? Donde se crían a los peces en cautividad. Región suratlántica, región mediterránea, que comprende varias zonas, región balear y las Canarias. Bien. Bueno, del siguiente punto, producción, consumo y reservas de pesca, pues lo miráis un poquito por encima. Actividades y espacios industriales. Bien. ¿Qué tenemos que saber? Bueno, pues principalmente la crisis económica que duró desde 1973, estoy hablando de la crisis del petróleo, hasta 1984. En este año se inicia un proceso de reconversión de la industria española que pretende modernizar las fábricas más antiguas, adoptar nuevas tecnologías. Esto hizo que las fábricas se hicieran más productivas, pero la parte negativa fue que se produjeron muchos despidos también. En la actualidad, las autoridades tratan de atraer inversiones creando suelo industrial, que es un terreno donde las empresas puedan encontrar ventajas al instalarse. Se crean parques tecnológicos para incentivar la industria de las altas tecnologías, ¿vale? En España hay unos cuantos parques tecnológicos. Bueno, dentro de las... ¿Qué tendríamos que saber de los principales sectores de producción industrial? Pues, por ejemplo, las actividades metalúrgicas, saber dar algún ejemplo. En Sidesa, que se localiza en Asturias. De fabricación de maquinaria, concentrada en el interior del triángulo Barcelona, Euskadi, Madrid. Material de transporte, Barcelona SEAT, Madrid Peugeot, Valencia Ford, por dar algunos ejemplos. Grandes astilleros, públicos como Bazán y Astano, y privados que se encuentran en Vizcaya, Cantabria, La Coruña, Cádiz y Cartagena.
El material eléctrico y electrónico se localiza dentro del eje Madrid, Euskadi y Cataluña. Igual, bueno, casi igual que el de la maquinaria. Industria química, enclaves petroquímicos de Huelva y Puerto Llano, que están en declive. La industria textil y de confección, que es un sector básico que absorbe más del 10% del empleo industrial total. Industrias recientes como las nuevas tecnologías y la agroindustria. Los problemas del sector industrial español conviene que lo sepamos: tamaño reducido de las industrias, reducida investigación científico-técnica, no hay inversión, ¿no?, para que se investigue, insuficiente capitalización, insuficiencia de materias primas y fuentes de energía. ¿Qué ocurre? Que al no poseer suficientes materias primas y fuentes de energía que son necesarias para mover la maquinaria, tenemos que pedirlas, tenemos que importarlas. ¿Y qué ocurre? Que nos resulta caro, ¿no? No es lo mismo poseerlo, extraerlo obtenerlo, digamos, gratis, que tenerlo que comprar al exterior. Que hay muchas instalaciones obsoletas, que muchas veces influye más lo político que lo económico y social, y una falta de reconversión industrial de aquellas industrias que han quedado obsoletas a unas. ¿No? Sería, pues, cuando un negocio no funciona, hay que reconvertirlo, ¿no? Porque los productos que se ofrecen ya no se usan, ya no se adquieren, pues hay que buscar la manera de cambiar eso, ¿no? Buscar nuevos productos para nuevos mercados. Bien. También que habla de la política energética bajo el gobierno del socialista de Felipe González. A partir de mediados de los 90, la política energética se orientó a impulsar las energías renovables. Esto es muy importante. Bien. La energía nuclear, pues tenemos que saber que hay 8 unidades nucleares en funcionamiento, es decir, 8 centrales nucleares, gas natural, las energías renovables, como están en la actualidad, principalmente energía eólica y solar en España. Producción minera, bueno, pues lo miráis un poco por encima. Sector servicios, el que mayor población y aportación al PIB produce. Pues, ¿cómo es el sistema de transporte? La red de carreteras es radial. Sabemos que el centro es Madrid y de ahí parten todas las carreteras principales, por eso es radial, porque hay los radios como los radios de una bicicleta. La red ferroviaria, que cuenta con unos 16.000 kilómetros de vías. Bien, vía marítima, los aeropuertos, destacando Madrid, Barcelona, Málaga y Palma de Mallorca. Comunicaciones, pues servicios postales como correos, red telefónica con las distintas compañías, medios de comunicación, televisión, prensa, radio y el principal de hoy en día que todos utilizamos, Internet. Comercio interior, sabiendo diferenciar el comercio interior, que predomina el comercio minorista tradicional, las tiendas, y el comercio exterior, ¿vale? El comercio exterior es el que se realiza con otros países. Siempre dentro del comercio exterior se exporta y se importa. Exportar es vender al exterior, vender a otros países. Importar es comprar a otros países, ¿vale? Esto en macroeconomía, pues se hace un balance que se llama balance comercial y puede ser deficitario, como es el caso de España, que es cuando se importa, se compra más al exterior de lo que se exporta, de lo que se vende. Bien, turismo y espacios de ocio. Esto, pues, casi no tendríamos ni que estudiarlo. Echamos un vistazo y seguro que sabemos hablar del turismo en España, a ver qué sitios se pueden visitar, qué tipos de turismo son, si es turismo
cultural, de relax, de deportivo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, también el ocio en España. ¿Qué es lo que hacemos en España? ¿A qué dedicamos el tiempo libre? A la hostelería, a viajar, a ir a museos, teatros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, como os digo, esta última parte, turismo y ocio y tiempo libre, pues seguro que sois capaces de contarme muchísimas cosas porque es algo del día a día, no hace falta estudiarlo en los libros, es simplemente fijarnos qué hacemos, qué hace la gente de nuestro alrededor, nuestros amigos, etcétera. ¿De acuerdo? A qué dedicamos nuestro tiempo libre, dónde viajamos o dónde se puede viajar en España. Bueno, pues aquí terminamos este tercer tema. La próxima semana veremos el tema 4, organización política y espacio geográfico. Bueno, me despido hasta la próxima semana. El lunes tendremos las clases de inglés de nivel 1 y del ámbito social también de nivel 1 y el martes las clases de nivel 2, tanto de inglés como del ámbito social. Bueno, pues espero que estas clases os sirvan de ayuda. Como siempre, estamos a vuestra disposición para ayudaros en lo que necesitéis. Hasta pronto.